La noche que vi a Laura entrar en aquel bar de la calle Caballeros no fue casualidad. No era su barrio, no era su ambiente y, desde luego, no era la hora a la que me dijo que estaría en casa. Yo estaba allí porque un cliente me había citado para una entrega urgente, o al menos eso creí hasta que vi a mi mujer cruzar la puerta, mirar alrededor y sonreír como si estuviera en su sitio. Lo que más me llamó la atención no fue su presencia, sino su aspecto, vestido corto que jamás había visto, tacones que juraba haber tirado hace años y ese gesto nervioso de quien busca a alguien especial entre la multitud. No me vio. Me quedé en una mesa apartada, medio escondido tras un grupo de turistas alemanes que gritaban demasiado. Entonces apareció él. Alto, traje oscuro, pelo perfectamente peinado. No se saludaron con un beso en la mejilla ni con la frialdad de un encuentro profesional. Él la tomó de la cintura como si ya lo hubiera hecho 1000 veces, y ella se dejó llevar, inclinándose hacia su oído para decirle algo que le arrancó una carcajada. No me moví. Pedí una cerveza que apenas probé y observé cada gesto, cada roce, cada mirada cómplice. No había manera de justificar aquello como una reunión de trabajo o una quedada inocente. No cuando vi cómo salían juntos, hombro con hombro, rumbo a una calle lateral donde la luz de las farolas apenas llegaba. No sabía aún qué haría con esa imagen clavada en la cabeza, pero sí que algo dentro de mí acababa de romperse. Cuando los vi desaparecer por esa calle lateral sentí que el cuerpo me pedía moverme, así que dejé unas monedas en la mesa y salí detrás, manteniendo una distancia que me permitiera seguirlos sin que me detectaran. Caminaban despacio, él llevaba la mano en la parte baja de su espalda y ella no se apartaba ni un centímetro, como si ese contacto fuera natural. La calle terminaba en una zona con pequeños hoteles y apartamentos turísticos, nada de restaurantes ni oficinas, lo que me dejó claro que no buscaban un sitio para tomar algo. Se detuvieron frente a una puerta con un toldo rojo, él sacó una tarjeta de la chaqueta y la pasó por un lector, y en cuanto la luz verde se encendió, ambos entraron. No hizo falta mucho para entender a qué habían venido. Me quedé en la acera, sin saber si acercarme más o irme directamente, pero el impulso de obtener la certeza absoluta pudo más que cualquier prudencia. Esperé unos minutos y me acerqué a la entrada, donde una pequeña placa indicaba el nombre del apartahotel y un timbre para el servicio nocturno. Fingí buscar un amigo y pregunté al recepcionista, un hombre de unos 50 años con gesto cansado, si había visto entrar a una pareja, ella morena, el alto de traje. Me respondió con una media sonrisa y un aquí entra mucha gente así, señor, pero sí, los vi subir al tercero. No hizo falta escuchar más. Me apoyé contra la pared exterior, intentando ordenar las ideas. Podía irme y fingir que no había visto nada, podía esperar a que salieran y enfrentarla ahí mismo o podía subir y reventar la puerta del tercero. Elegí la tercera opción. Entré con paso firme, subí las escaleras porque no quería coincidir con nadie en un ascensor, y en el pasillo del tercer piso escuché risas apagadas que venían de una de las habitaciones al fondo. No quise acercarme más, porque si lo hacía sabía que no podría controlarme, así que me quedé a medio pasillo, respirando hondo y escuchando. El sonido era inconfundible, voces bajas, algún golpe contra una pared, y esa cadencia que no necesitaba traducción. No era una reunión de trabajo, no era una cena improvisada, era mi mujer con otro hombre en una habitación de hotel. La rabia me subió de golpe, y di 2 pasos hacia la puerta con el puño cerrado, pero algo en mi cabeza me obligó a frenar. Si entraba así, sin pruebas más allá de lo que había visto y oído, ella podría negarlo todo después, y yo no tendría nada que sostuviera mi palabra. Retrocedí y bajé a la recepción. Pregunté si podía alquilar una habitación para esa misma noche, cualquiera, y el recepcionista me entregó una llave del segundo piso. Pagué en efectivo y me instalé sin siquiera encender la luz, dedicando la siguiente hora a pensar en cómo manejarlo. A través de la mirilla del pasillo, cada pocos minutos me asomaba para ver si salían.
Finalmente, poco después de la medianoche, escuché la puerta abrirse y vi cómo Laura y ese tipo salían riéndose, él con la chaqueta al hombro y ella ajustándose el vestido. Se besaron antes de llegar a las escaleras y se despidieron como si ya tuvieran claro que volverían a verse pronto. La seguí hasta que salió del edificio y vi cómo llamaba a un taxi, que la recogió y se la llevó en dirección a nuestro barrio. No la perseguí más, necesitaba tiempo para procesarlo y decidir qué haría. Regresé al hotel, recogí mis cosas y me fui a casa caminando. Entré sin hacer ruido y encontré el salón tal y como lo había dejado esa tarde. A la media hora, Laura entró por la puerta, fingiendo cansancio, diciendo que había tenido una cena larga con unas compañeras que se habían empeñado en tomar la última copa en un sitio caro. La escuché desde la cocina mientras calentaba agua para un té y asentí como si creyera cada palabra. No le pregunté nada, no le hice notar que sabía exactamente dónde había estado y con quién. Se fue a la ducha y después se metió en la cama, mientras yo me quedé en el salón hasta tarde, revisando mentalmente cada detalle de la noche. Sabía que tenía que actuar con cabeza, porque si explotaba ahora podría perder la oportunidad de dejarla sin excusas. Decidí que al día siguiente seguiría su rutina desde que saliera de casa, para confirmar si aquello era algo puntual o si llevaba tiempo repitiéndose. Si estaba dispuesta a arriesgar tanto por ese hombre, lo más probable es que no fuera la primera vez, y yo quería conocer todos los detalles antes de mover ficha. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella y fingí que tenía una reunión fuera de la ciudad, me vestí con ropa cómoda y esperé a que saliera. La seguí desde una distancia prudente, vi cómo iba al trabajo y después, a media mañana, se ausentaba con una excusa para dirigirse a una cafetería en el centro. Allí, media hora más tarde, apareció el mismo hombre de la noche anterior. Se sentaron juntos, hablaron con familiaridad, y no había nervios ni tensión en sus gestos, lo que me dejó claro que no era un romance incipiente sino algo que ya tenía recorrido. Después de un rato, se levantaron y caminaron hasta otro hotel distinto, más discreto y sin recepción visible desde la calle. No necesité entrar para entender lo que iba a pasar. Me quedé fuera, observando el reloj, y cuando salieron 2 horas después, ella llevaba el pelo ligeramente despeinado y él se abrochaba la camisa bajo la chaqueta. Se despidieron con un beso rápido y se marcharon en direcciones opuestas. En ese momento, la última pizca de duda que podía quedarme desapareció. Tenía claro que no se trataba de un error de una noche ni de una situación confusa. Era una relación paralela que llevaba tiempo funcionando a espaldas mías. Y ahora que lo sabía con certeza, podía empezar a preparar la forma en la que la confrontaría. Esperé 2 días para decirle algo, no porque necesitara pensarlo más, sino porque quería elegir el momento exacto. El sábado por la tarde, después de comer, Laura estaba en el salón viendo una serie mientras yo recogía los platos. El silencio entre nosotros llevaba horas instalado, y ella parecía cómoda con ello, como si nada fuera extraño. Me senté frente a ella y apagué la televisión con el mando. Se giró con cara de molestia y preguntó qué hacía. No levanté la voz, pero fui directo. Le dije que el martes por la noche la había visto entrar en un apartahotel de la calle Caballeros con un hombre alto, traje oscuro, que la había abrazado como si llevara haciéndolo mucho tiempo. Añadí que no solo la vi entrar, sino que la seguí al día siguiente y observé cómo repetía la misma rutina con él en otro hotel. Ella no dijo nada durante unos segundos, me miraba como midiendo si estaba dispuesto a llegar hasta el final o si todavía podía inventar algo que sonara creíble. Cuando abrió la boca, lo primero que dijo fue que no tenía derecho a seguirla. No negó la relación, no intentó inventar un pretexto, fue directamente a culparme por vigilarla. Le contesté que no se trataba de seguirla, sino de saber la verdad, y que la verdad la tenía delante, sin que ella se atreviera a negarla. Me dijo que estaba exagerando, que lo que había visto no significaba nada, que sí, se había visto con él,
pero que era solo una persona con la que hablaba de temas que no podía comentar conmigo. Esa frase me provocó una carcajada amarga y le pregunté si en esos temas incluía pasar horas en habitaciones de hotel. El tono subió rápido. Ella se levantó y empezó a caminar por el salón, diciendo que yo no entendía lo que estaba viviendo, que se sentía sola desde hacía tiempo, que había cosas de nuestra relación que la habían hecho buscar aire fuera. Le pedí que fuera concreta, que dijera que exactamente la había empujado a acostarse con otro. Primero dijo que no se sentía escuchada, luego que necesitaba atención, y al final admitió que había una atracción física que no quiso cortar. Cada palabra me caía como una confirmación más de lo que ya sabía, y lo único que hice fue quedarme en silencio, mirándola sin pestañear. Intentó sentarse a mi lado para tocarme la mano, pero me aparté. Le dije que no me interesaba escuchar justificaciones, que no había nada que pudiera decir para que yo entendiera su decisión, y que lo único que quería en ese momento era claridad sobre si pensaba seguir viéndose con él o si lo iba a dejar. No respondió de inmediato, así que insistí. Finalmente dijo que no lo sabía, que no podía prometer nada, que necesitaba pensar. Ese necesito pensar me pareció la confirmación definitiva de que no tenía intención de cortar nada. Le pedí entonces que me dijera cuánto tiempo llevaba con él. Bajó la mirada y susurró que unos 3 meses. Le pregunté si durante ese tiempo había habido algún momento en el que pensara detenerlo por respeto a nuestra relación. Me dijo que sí, pero que cada vez que lo veía se convencía de que no estaba haciendo nada tan grave. Le respondí que para mí era lo más grave que podía hacer, y que su capacidad de minimizarlo me resultaba incluso peor que el hecho en sí. La conversación se convirtió en una cadena de reproches, ella intentando señalar fallos míos y yo recordándole que ninguno de ellos justificaba lo que había hecho. En un momento se levantó, fue a la habitación y volvió con su bolso, diciendo que se iba a casa de una amiga para calmarse. Le dije que no me importaba dónde pasara la noche, pero que al volver debía estar preparada para hablar de cómo íbamos a manejar el futuro inmediato, porque yo no pensaba seguir viviendo con una persona que no me respetaba. Antes de salir, se giró en la puerta y me soltó que yo también podía haber buscado a otra si estaba tan descontento. Esa frase me dejó helado, no por lo que insinuaba, sino por la ligereza con la que pretendía ponerlo nuestro al mismo nivel de cualquier aventura sin compromiso. Cerró la puerta sin esperar respuesta y me dejó en un silencio que ya no era incómodo, sino definitivo. Esa noche no intenté llamarla. Revisé las imágenes que había captado con el móvil el martes, me aseguré de que estaban guardadas en varias copias y redacté un par de notas con fechas, lugares y detalles de lo que había visto. No era por venganza, era por no dejar margen a dudas si llegábamos a un punto legal. Sabía que al día siguiente volvería con una actitud más calmada, quizá incluso con un guión de disculpas, pero también sabía que no iba a aceptarlo. La confrontación había dejado todo claro, no había arrepentimiento real, solo incomodidad por haber sido descubierta. Al amanecer del domingo, todavía sin dormir, me di cuenta de que lo que había empezado como una vigilancia para confirmar una sospecha había terminado con una certeza incómoda pero necesaria. Y ahora quedaba decidir cómo iba a devolvérselo. El domingo por la mañana Laura volvió a casa con la misma ropa con la que se había marchado y un gesto que intentaba parecer neutral, aunque la tensión se le notaba en los hombros. Se limitó a saludar y a preguntar si quería desayunar, como si el día anterior no hubiera pasado nada. Le dije que no tenía hambre y que se sentara, que teníamos que hablar. Me escuchó en silencio cuando le expliqué que no pensaba quedarme de brazos cruzados esperando a que decidiera si seguía viéndose con ese hombre o no, que ya había tomado mi propia decisión y que esa decisión incluía dejarla expuesta ante la gente que más le importaba. No reaccionó de inmediato, y cuando lo hizo fue con una risa seca, diciéndome que no iba a conseguir nada porque nadie me creería. Le contesté que no se trataba de que me creyeran o no, sino de mostrarles pruebas claras y que yo ya las tenía.
Pasé el resto del domingo revisando las fotos y vídeos que había tomado. Imprimí algunas capturas de pantalla en las que se veía perfectamente su cara y la de él entrando y saliendo de los hoteles. También imprimí un par de secuencias de video en las que no quedaba ninguna duda sobre la cercanía entre ellos. Preparé varios sobres con esos documentos y escribí los nombres de su madre, de su hermano mayor y de 2 de sus amigas más cercanas. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo público en redes sociales, quería que fuera directo y personal, que las personas que ella consideraba su círculo íntimo supieran lo que había hecho. El lunes, mientras ella estaba en el trabajo, fui a correos y envié los sobres por mensajería urgente. No dejé ninguna nota, solo las imágenes y un pequeño papel con la fecha y el lugar de cada captura. Después de eso me dirigí a su trabajo. Aparqué frente al edificio y esperé a que saliera a la hora del almuerzo. Cuando la vi cruzar la calle con 2 compañeras, bajé del coche y me acerqué. Le pedí que viniera conmigo unos minutos, ella dijo que estaba ocupada, pero insistí. Cuando finalmente me siguió unos pasos, le dije en voz baja que en ese momento su madre y su hermano estaban viendo las pruebas de su aventura, que en unas horas también lo harían sus amigas y que, si quería evitar que la lista de destinatarios creciera, tenía que darme una respuesta clara sobre qué iba a pasar entre nosotros. La vi palidecer y me pidió que no hiciera más, que podíamos hablarlo en casa esa misma noche. No acepté esa propuesta, le dije que ya no estábamos en un punto de negociación y que ahora solo había consecuencias. Se dio la vuelta y regresó con sus compañeras, fingiendo normalidad, pero pude ver en su rostro que sabía que la situación había cambiado por completo. Por la tarde, antes de que llegara, vacié el armario que compartíamos y guardé toda mi ropa en maletas. No las llevé a ningún sitio, las dejé junto a la puerta para que fuera lo primero que viera al entrar. Cuando llegó y vio las maletas, preguntó si me iba a ir. Le respondí que todavía no, que de momento iba a quedarme para asegurarme de que recibía cada reacción de las personas que habían visto las pruebas. En ese momento empezó a suplicar, diciendo que no había querido que nada de esto pasara, que había sido un error y que se había dejado llevar. Le pregunté si 3 meses de encuentros en hoteles eran un error y se quedó en silencio. Durante los días siguientes llegaron las primeras reacciones. Su madre la llamó para decirle que estaba decepcionada y que no quería hablar con ella de momento. Su hermano le escribió un mensaje breve diciéndole que se avergonzaba de ella. Una de sus amigas respondió con un audio de más de 5 minutos en el que la acusaba de haber traicionado no solo a mí, sino a todos los que confiaban en ella. Laura empezó a ponerse nerviosa cada vez que sonaba su teléfono. Yo no decía nada, solo observaba. El jueves, recibí un mensaje de un número desconocido que resultó ser el del hombre con el que estaba viéndose. Me pedía que dejara de involucrar a su familia y su trabajo. No le respondí. En cambio, guardé el mensaje y lo reenvié a Laura con un texto que decía, dile que no me contacte más o será el siguiente en recibir un sobre con todo. Esa misma noche, Laura me dijo que había roto todo contacto con él y que quería intentar arreglar lo nuestro. Le contesté que eso no iba a pasar, que ya había pasado el punto de no retorno y que ahora solo quedaba cerrar este capítulo de la forma más limpia posible. Le informé que en unos días hablaríamos de la división de bienes y de cómo organizaríamos la separación, pero que no pensaba irme de casa de inmediato. Ella intentó convencerme de que me fuera para no seguir en una situación tensa, pero le respondí que la tensión era algo que ahora le tocaba a ella soportar. A medida que los días pasaban, Laura empezó a salir menos, a evitar a ciertas personas y a pasar mucho tiempo encerrada en la habitación. Yo mantenía mi rutina normal, sin cambiar nada, pero cada vez que cruzábamos miradas, ella sabía que yo había tomado el control total de la situación. No buscaba reconciliación ni perdón, solo asegurarme de que la experiencia le quedara grabada lo suficiente como para pensar 2 veces antes de volver a traicionar a alguien.
Cuando consideré que ya había recibido suficiente de su propia medicina, comencé a preparar mi salida definitiva. Tenía claro que no pensaba alargar la convivencia más de lo necesario, pero me aseguré de que, cuando me fuera, quedara claro que no me iba derrotado, sino con la satisfacción de haberle devuelto parte del daño que me había hecho. Pasaron 2 semanas desde que envié los sobres y la tensión en casa se había vuelto densa, no por discusiones constantes sino por un silencio que ninguno intentaba romper más allá de lo estrictamente necesario. Yo esperaba el momento adecuado para cerrar el tema de forma definitiva y no dejar cabos sueltos. Ese momento llegó un viernes por la noche, después de que Laura llegara de trabajar y se encerrara en la habitación sin cenar. Toqué la puerta y, cuando abrió, le dije que se vistiera y bajara al salón, que necesitábamos hablar sin interrupciones. Se sentó en el sofá, con una expresión cansada que parecía mezclar resignación y rabia contenida. Me preguntó qué más quería de ella, que si no había sido suficiente con la humillación que había pasado. Le respondí que lo único que quería era poner un punto final claro, porque seguir así no tenía sentido para ninguno de los dos. Le expliqué que había pensado en todas las opciones y que no había un escenario en el que pudiera volver a confiar en ella. Le dije que lo que había visto, lo que había escuchado de su propia boca y la manera en que reaccionó cuando la confronté demostraban que no estaba arrepentida en el sentido real de la palabra, sino únicamente molesta por haber sido descubierta. Ella bajó la mirada y, después de unos segundos, admitió que al principio no sintió culpa, que la sentía ahora, pero que entendía que llegaba tarde. Aproveché para preguntarle si habría seguido viéndose con el de no haber intervenido yo. La respuesta fue un no lo sé que confirmó lo que ya sospechaba. Le dije que no pretendía prolongar la convivencia ni convertir la casa en un campo de batalla, que lo mejor era que empezáramos a preparar la separación de forma ordenada. Propuse que yo me quedaría el piso, ya que era mío antes de casarnos, y que ella tendría que buscarse otro lugar en un plazo de 2 meses. También le aseguré que no haría públicos los detalles más allá de lo que ya había enviado, siempre y cuando no intentara manipular la historia para presentarse como víctima. Ella preguntó si eso significaba que dejaría de hablar con su familia sobre el tema y le contesté que sí, pero que mi silencio dependía de su comportamiento. En ese punto se levantó, empezó a caminar de un lado a otro del salón y me preguntó si no podía darle una oportunidad para demostrar que podía cambiar. Le respondí que no se trataba de un castigo por un fallo puntual, sino de una consecuencia directa de su decisión de mantener una relación paralela durante meses. Le dije que yo no estaba dispuesto a vivir con la duda constante sobre dónde estaba, con quién y haciendo qué. Ella trató de argumentar que muchas parejas superaban una infidelidad, que podíamos ir a terapia y reconstruir lo nuestro. Le contesté que para eso se necesitaba voluntad de ambas partes y que, en mi caso, esa voluntad ya no existía. Su tono cambió de súplica a enfado. Me acusó de querer vengarme más que de buscar una solución, de haber disfrutado viendo cómo se desmoronaban sus relaciones personales. Le dije que lo único que había hecho era devolverle una parte de lo que me había hecho sentir, y que si eso le parecía desproporcionado era porque nunca se puso en mi lugar. Hubo un silencio largo en el que solo se escuchaba el ruido lejano de la calle. Finalmente, se sentó otra vez y me preguntó cómo íbamos a contárselo a todos los demás. Le dije que no hacía falta contar nada, que ya había dicho lo suficiente con mis pruebas y que, si alguien más preguntaba, cada uno podía dar su versión, pero que yo no iba a entrar en un intercambio de acusaciones públicas. Acordamos que en los días siguientes ella empezaría a buscar piso y que, mientras tanto, la convivencia sería meramente logística, sin cenas compartidas ni actividades en común. Le pedí que no intentara sonsacarme detalles de mi vida fuera de la casa y que yo haría lo mismo con la suya. Antes de levantarse para irse a la habitación, me miró y dijo que esperaba que algún día me diera cuenta de que me había precipitado, que tal vez estaba cometiendo un error al no perdonar. No respondí.
La vi marcharse y cerrar la puerta, y en ese momento sentí que la etapa estaba realmente cerrada. Esa noche dormí en el sofá por decisión propia, no porque no pudiera estar en la misma cama que ella, sino porque no quería que quedara ni una imagen más que pudiera asociar a lo que alguna vez fuimos. Sabía que la siguiente fase sería puramente práctica, cambiar llaves, cerrar cuentas conjuntas y dividir lo que quedara por dividir. Ya no había discusiones emocionales que sostener ni explicaciones que pedir. La última conversación había sido, para mí, el cierre formal de un vínculo que había dejado de existir el día que la vi entrar a ese primer hotel. El día que Laura salió definitivamente del piso no hubo discusiones ni escenas dramáticas. Llegó a media mañana con un par de amigos que la ayudaron a cargar cajas y bolsas en una furgoneta de alquiler. Yo me quedé en la cocina, bebiendo café y revisando un par de correos mientras escuchaba el ruido de las puertas y el arrastre de muebles pequeños. No hubo despedida más allá de un cuídate dicho con un tono plano que no invitaba a respuesta. Cuando cerró la puerta detrás de ella, me quedé un momento de pie en el pasillo, no para sentir nostalgia, sino para asegurarme de que el capítulo estaba, al fin, terminado. Ese mismo día cambié la cerradura. No quería dejar ni la más mínima posibilidad de que entrara sin avisar, no por miedo a que se llevara algo, sino porque necesitaba que el espacio quedara completamente bajo mi control. Pasé la tarde reorganizando las habitaciones, guardando en una caja todas las cosas suyas que habían quedado olvidadas y dejándolas en el trastero por si en algún momento las reclamaba. Fue un ejercicio más práctico que emocional. No me interesaba quedarme con objetos que me recordaran a ella, pero tampoco tenía intención de quemar nada o tirarlo a la basura, simplemente no quería verlos. Los primeros días de vivir solo de nuevo fueron extraños, no por soledad sino por la cantidad de rutinas que ya no existían. Nadie llegaba a casa después de trabajar para encender la televisión, nadie preguntaba si había que hacer la compra, nadie ocupaba el baño mientras yo esperaba. El silencio era absoluto, pero lejos de incomodarme me permitió concentrarme en lo que venía. Sabía que en algún momento empezaría el proceso legal de separación y que sería mejor entrar en él con todo preparado. Revisé mis cuentas, cancelé la tarjeta adicional que ella tenía y notifiqué a mi banco de la situación. También hablé con un abogado para informarme sobre el procedimiento y qué documentación necesitaríamos. A nivel personal, no sentí la necesidad inmediata de hablar de lo ocurrido con todo el mundo. Algunas personas del trabajo ya habían escuchado versiones parciales, y los más cercanos sabían la historia completa por mí. No me interesaba entrar en debates sobre si había sido demasiado duro o si debería haber intentado salvar la relación, no buscaba aprobación, solo seguir adelante. La mayoría de los que me conocían bien entendieron que la decisión no había sido impulsiva, que estaba basada en hechos y en un límite que no estaba dispuesto a cruzar. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí que no habían estado ahí durante los últimos meses de convivencia. Dormía mejor, tenía más energía para entrenar y hasta mi rendimiento en el trabajo mejoró. La tensión constante que había sentido al final del matrimonio había desaparecido. Me di cuenta de que, aunque la infidelidad había sido el detonante, en realidad la relación ya llevaba tiempo erosionándose y que, de alguna forma, lo que ocurrió simplemente aceleró un final que quizá era inevitable. También entendí que la forma en la que actué después del descubrimiento había sido importante para mi propia sensación de control. No me quedé esperando una confesión que nunca iba a llegar ni permití que la situación se diluyera con el tiempo. Tomé medidas concretas para enfrentarla y cerrarla. Algunos podrían llamarlo venganza, pero para mí fue una forma de dejar claro que no aceptaba lo que había pasado y que no estaba dispuesto a asumir el papel de víctima pasiva. Semanas después de su salida, recibí un mensaje suyo. No pedía volver, tampoco se disculpaba, solo decía que esperaba que algún día pudiéramos hablar como personas que compartieron una parte importante de su vida. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque no veía el sentido de reabrir un canal que ya no llevaba a ningún sitio.
Lo que teníamos había terminado, y cualquier conversación solo serviría para estirar algo que ya estaba muerto. La experiencia me dejó varias lecciones claras. La primera, que las señales de que algo va mal casi siempre están ahí, aunque uno elija no verlas por comodidad o por miedo. La segunda, que en una relación la confianza es la base, y cuando se rompe de forma tan directa es muy difícil, por no decir imposible, reconstruirla sin que queden grietas. Y la tercera, que la forma en que uno maneja una traición dice mucho de cómo va a afrontar el resto de problemas en su vida. Ahora mi objetivo no es buscar una nueva relación ni llenar el espacio que dejó Laura. Prefiero dedicarme a mis proyectos, a recuperar tiempo con amigos a los que había dejado de ver y a viajar, algo que siempre posponía porque ella no estaba interesada. También estoy reenfocando mis finanzas para invertir en un negocio que llevaba tiempo considerando. No se trata de distraerme, sino de utilizar el tiempo y la energía que antes invertía en un matrimonio fallido en algo que realmente pueda darme satisfacción. No me engaño pensando que voy a olvidar lo ocurrido, porque no es cuestión de borrarlo, sino de integrarlo como una experiencia más. Lo que sí tengo claro es que no voy a vivir condicionado por ello. Si en el futuro aparece alguien con quien valga la pena compartir mi vida, lo consideraré, pero no voy a buscarlo activamente ni a forzar nada. Por ahora, la paz que siento en mi propia casa es suficiente. El último rastro de Laura en mi vida, aparte de algunos objetos en el trastero, es su número en mi teléfono. Todavía no lo he borrado, no por apego, sino por pura indiferencia. No necesito hacerlo para saber que ya no forma parte de mi vida. Ella está en otro lugar, con sus decisiones y sus consecuencias, y yo estoy aquí, empezando una etapa en la que no tengo que mirar por encima del hombro ni esperar explicaciones que nunca llegan. Y eso, para mí, es cierre suficiente.